Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad estaré hablando sobre la responsabilidad civil por hecho propio o responsabilidad ordinaria. Esta presentación es de la materia de obligaciones número 3 con el facilitador, el Dr. Jesús Porras. En el campo contractual, el deudor que incumple culposamente la obligación contraída con su acreedor queda obligado a reparar los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. Las obligaciones extracontractuales están contempladas en nuestro Código Civil en el artículo 1185, que dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo, y debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en el vista en el cual fue referido ese derecho. Siguiendo tenemos la culpa, donde se establece que el incumplimiento debe ser culposo, debe provenir de la culpa de la gente. El término culpa es tomado en su acepción más lata, que comprende tanto el dolo o incumplimiento intencional como la culpa propiamente dicha, o incumplimiento por simple imprudencia o negligencia. En materia de hecho ilícito, el agente queda obligado a responder por todo tipo de culpa, siendo indiferente el grado de la misma, pues en todo caso queda obligado a reparar un daño causado. Aún la culpa levísima obliga a dicha reparación, pues la conducta que en materia de hecho ilícito se le exige a la gente que sea el hombre más diligente, el mejor padre de familia. El deber de no causar daños injustos es exigido a modo estricto por el legislador en materia delictual y por ello la gente responde por culpa levísima, donde aplicamos el principio romano in lege aquila et fenicipa culpa venit. En materia de responsabilidad alquiliana, hasta la culpa levísima obliga. Con mayor razón responde en caso de dolo sin que exista la diferencia que en materia contractual pauta el artículo 1274 del Código Civil entre el incumplimiento doloso y el simplemente culposo. La culpa comprende además los diversos tipos de actuaciones positivas de la gente, culpa in comitendo como las negativas culpa in nomitendo. Luego tenemos el tetrálogo de Planiol. Planiol no solo estableció el concepto de culpa, sino que elaboró 4 categorías que deben ser observadas por todo sujeto de derecho. Estas son: toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. Toda persona debe abstenerse de todo fraude. Toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga actividad, pericia o competencia necesaria, como establece el artículo 1185 del Código Civil. Y por último, toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre personas o cosas que estén bajo su guarda, es decir, las responsabilidades especiales. Las 3 primeras comprenden obligaciones negativas de no hacer, y la cuarta está comprendida en una obligación positiva, es decir, la de hacer. También tenemos las clases de culpa. Según, consiste en una actividad negativa, no hacer, o positiva, hacer. Ejemplo, la negligencia y la imprudencia. La negligencia, en primer lugar, tenemos que es la culpa considerada por una abstención del deudor de no hacer, es decir, una conducta negativa. Ejemplo, que usted ve a un niño en peligro y no lo advierta, o si lo hace, ya es demasiado tarde. En segundo lugar, tenemos la imprudencia, que es la realización de una actividad o conducta que no debió realizar. Como ejemplo, el exceso de velocidad. Existen 2 acepciones del término culpa: el lato sensu y el stricto sensu, que es el dolo y la culpa. Comprende actos no dolorosos o intencionales. También tenemos, según su graduación o gravedad de la culpa, donde tenemos las que mencionamos anteriormente: la culpa levísima, la culpa leve y la culpa grave. Empezando por la culpa grave, es aquella que consiste en no aportar en los negocios propios el cuidado de las personas menos cuidadosas que no dejan de aportar a sus negocios, es decir, es una culpa inexcusable. En la culpa leve podemos decir que es aquella que consiste en no aportar a los negocios del otro el cuidado que los hombres que comúnmente aportaría a sus negocios, es decir, que la culpa leve es aquella en la que no incurriría una persona normalmente cuidadosa. Y la culpa levísima, esta consiste en no aportar el cuidado que la persona más astuta aportaría a sus negocios, es decir, una persona muy diligente o sagaz. Luego tenemos el incumplimiento culposo. El incumplimiento culposo no debe ser tolerado, consentido ni permitido por el ordenamiento jurídico positivo. Si el legislador acepta o permite el incumplimiento culposo, no estamos en presencia de un hecho ilícito. Este requiere como condición sine qua non la antijuricidad. Implica la violación de las normas legales. Obsérvese que no es suficiente con que el incumplimiento culposo sea injusto. Lo injusto no es necesariamente antijurídico y por lo tanto no es signo distintivo apto para calificar de ilícito el hecho del que se trate.
Para que el hecho ilícito produzca sus efectos normales, como es la obligación de reparar, es necesario que cause algún daño. Si no causa daño, nada habrá que reparar, y el hecho ilícito como tal será intrascendente en materia civil. Continuando, tenemos lo que es la imputabilidad. La imputabilidad es una condición previa y anterior a la culpa, y es a su vez esencial en esta noción, pero presenta modalidades especiales. En materia de hecho ilícito se considera imputable a toda gente que en el momento de causar el daño hubiese actuado con discernimiento, independientemente de todo signo objetivo. Es por ello que el incapaz, comprendiendo dentro de esta noción al demente y al menor, es responsable de los hechos ilícitos cometidos con discernimiento. Así lo dispone expresamente el artículo 1186 del Código Civil. El incapaz queda obligado por sus actos ilícitos siempre que haya obrado con discernimiento. En cuanto al incapaz, demente o menor que hubiese actuado sin discernimiento en materia de hecho ilícito, no responde, y la acción por responsabilidad civil solo puede intentarse contra la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si la víctima no puede obtener indemnización de esta persona, podrá intentar un recurso de equidad contra el incapaz sin discernimiento, con lo que puede obtener una indemnización equitativa que no necesariamente puede ser igual al daño sufrido. Así lo dispone el artículo 1187 del Código Civil. En caso de daño causado por una persona privada de discernimiento, si la víctima no ha podido obtener reparación de quien lo tiene bajo su cuidado, los jueces pueden, en consideración a la sustitución de las partes, condenar al autor del daño en una indemnización equitativa. Luego tenemos las comparaciones entre la disposición del Código Penal y del Código Civil. Las diferencias existentes entre los expresados ordenamientos se han estudiado por la doctrina partiendo del diferente tratamiento respecto al menor con discernimiento y respecto al incapaz sin discernimiento. Tenemos respecto al menor con discernimiento. En materia penal no se plantea la situación del menor con discernimiento de forma específica. Se exime de toda responsabilidad penal al menor de 18 años, quien es liberado de la misma por el Estatuto de Menores. Obsérvese que en materia penal se considera inimputable al menor que presente determinados signos objetivos, tal como ser menor de 18 años. En cambio, en materia civil, el menor responde independientemente de la edad que tenga, siempre que hubiese actuado con discernimiento. En materia civil se atiende a la circunstancia subjetiva de que el menor hubiese actuado con discernimiento cuando causó el daño, y no a la circunstancia objetiva de tener determinada edad. Por otro lado, respecto al incapaz sin discernimiento, en el caso principal tenemos a los dementes, que en materia penal el Código establece una verdadera acción de responsabilidad civil subsidiaria contra el demente que causó un daño. La víctima tiene acción contra el padre o guardador del demente, pero si estos no existen o no tienen bienes, la víctima tiene acción contra el demente para obtener la reparación de todo daño causado, como en concordancia al artículo 114 del Código Penal. Luego, desde la perspectiva de los menores, en materia penal se establece una responsabilidad civil del menor de 15 años. Este responde principalmente a la víctima y subsidiariamente sus padres o guardadores, así lo expresa el Código 114 del Código Penal. Responderán con sus propios bienes los menores de 15 años que ejecutan el hecho penado por la ley, salvo el beneficio de competencia. Si no tuvieran bienes, responderán sus padres o guardadores, a menos que conste que no hubo por su parte ninguna culpa o negligencia. En materia civil, el menor sin discernimiento no está sujeto a responsabilidad civil, sino a un recurso de equidad. Además, la indemnización por equidad, que puede ser condenado en los caracteres subsidiarios. Primero, responde ante la víctima, la persona que lo tiene bajo su cuidado, y si no puede obtener reparación de esta, procederá entonces al recurso de equidad contra el menor. Luego tenemos unas diferencias entre la responsabilidad civil delictual y la responsabilidad civil contractual respecto de la imputabilidad de los incapaces. En materia contractual, el demente y el menor de edad, es decir, menor de 21 años, por el hecho de serlo, son considerados inimputables y por lo tanto incapaces de poder celebrar contrato alguno. De allí que no son susceptibles de responder contractualmente. Basta con que se trate de un demente o de un menor para que la persona se sustraiga a la responsabilidad civil contractual. En materia delictual, el demente y el menor responden siempre que hubiesen actuado con discernimiento, en concordancia con lo que establece el artículo 1186 del Código Civil. La imputabilidad depende de que la persona hubiese actuado con discernimiento y no de la circunstancia de ser demente o menor. Luego venimos con la relación de causalidad. El último de los elementos constitutivos del hecho ilícito es la relación de causalidad. No basta con que exista un incumplimiento culposo ilícito y un daño para que surja la obligación de reparar.
Se requiere además que el daño sea un efecto del incumplimiento culposo ilícito. Se trata de la necesidad de la existencia de una relación de causa a efecto entre el incumplimiento culposo actuando como causa y el daño fingiendo como efecto. Si el daño sufrido por la víctima no proviene del incumplimiento culposo del agente, sino de otra causa distinta, entonces no habrá lugar a responsabilidad civil. En materia de hecho ilícito, la doctrina distingue dos grandes tipos de vínculos de causalidad, de los cuales se vale el legislador para determinar la estructura de la responsabilidad civil delictual. El primero, el llamado vínculo o relación de causalidad física, y el vínculo o relación de causalidad jurídica, el segundo. La relación de causalidad física, como su nombre lo indica, es el vínculo natural de causa a efecto que el legislador exige en la llamada responsabilidad ordinaria y que relaciona el incumplimiento culposo ilícito del agente material del daño y el daño sufrido por la víctima. El incumplimiento culposo del agente es la causa inmediata o directa del daño sufrido por la víctima. Luego, la relación de causalidad jurídica es empleada por el legislador junto con la relación de causalidad física en las llamadas responsabilidades especiales. Mediante ello se señala que la culpa se presume civilmente sobre el responsable como causa del daño experimentado por la víctima. Luego, por último, tenemos la reparación. La reparación en materia delictual no puede ser regulada de antemano por las partes. En la responsabilidad contractual se admiten regulaciones voluntarias anticipadas de la responsabilidad civil, pudiendo las partes exonerar o limitar su obligación de reparación en caso de culpa leve y levísima. En la responsabilidad contractual, la indemnización se extiende solo a los daños previstos o previsibles para el momento de la celebración del contrato, salvo el caso del dolo, así como estipula el artículo 1274 del Código Civil. En la responsabilidad delictual, la indemnización comprende todo tipo de daño causado, sea previsible o no. Previsible en el momento de efectuarse el hecho ilícito, hágase incurrir el dolo o en cualquier clase de culpa. Gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia sostienen que en materia contractual la reparación no procede para indemnizar daños morales. En materia delictual sí procede de la indemnización de los daños morales conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 1196 del Código Civil. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.